¿Qué tal, chicos de tercero de secundaria? Vamos a continuar con nuestras clases aquí pues desde casa, como estamos haciendo cada semana. Decirle también que extrañamos pues, ¿no? Estar en aula, extrañarlo, renegar y todo lo demás. Bueno, hijos, vamos a ver el día de hoy un tema. Seguimos con literatura española. Todo el año vamos a llevar literatura española, así que vamos a ir de acuerdo a la historia. Ya hemos visto en la clase anterior, o en las clases anteriores, hemos visto lo que es la literatura medieval, ¿ok? O sea, todo lo que pasó en la Edad Media, es decir, en esa época que nosotros históricamente conocemos como Edad Media. Ahora nos vamos a enfocar en ese espacio de transición, se podría decir así, que hay entre la Edad Media y el Renacimiento. ¿Ok? Hay una etapa de transición de unos años ahí, que específicamente es en el siglo XV. ¿Ya? ¿Qué tema es entonces el día de hoy? Este es el siguiente. El pre-renacimiento. Hay que entender como pre que significa antes. O sea, vamos a ver la pequeña etapa que hubo antes de llegar al Renacimiento, que es, como te he dicho, en el siglo XV. ¿Ok? Entonces vamos directamente a lo que estamos interesados. Aquí se puede apreciar el contexto histórico, social y cultural del siglo XV, que lo he resumido en 4 puntos, ¿ya? Eh, Específicamente lo más importante que se podría hacer. ¿Ok? El primer punto es la época de transición, es decir, que hay que entender que el siglo XV o el pre-renacimiento es una época de transición corta y pequeña que está después de la Edad Media y antes de llegar al Renacimiento. ¿Ok? Eso hay que entenderlo. Lo segundo es que en esta época de transición, la Edad Media llegó a una crisis que se reflejaba en todo aspecto. Primero en el aspecto económico. Se pasó pues de la época feudal, del feudalismo, ya, a otro tipo de economía. Una economía ya que tenía que ver con la cuestión del comercio, ya, una cuestión del comercio. También se abandonó la actividad política que en ese entonces predominaba para poco a poco ir creándose los estados que ahora conocemos. Entonces la iglesia perdió cierto poder que tenía en la Edad Media. ¿Ok? Entonces todos estos cambios crearon una crisis en la Edad Media y daban un inicio pues a lo que sería más adelante el Renacimiento. ¿Qué otro asunto del contexto histórico? Es que la crisis del sistema de valores tradicionales, es decir, el hombre ya no se centraba su idea, su pensamiento, sus valores netamente en Dios, sino que ahora empezaba a tomar una conciencia de su individualidad y se ponía como el centro del universo. O sea, está naciendo por primera vez la idea del pensamiento de que el hombre puede conseguir las cosas por sí solo, de que el hombre no necesita de Dios para poder pues alcanzar ciertas cosas, ¿no? Esta idea nace en esta época, ¿ok? No estoy diciendo que esta idea esté bien o esté mal, estamos hablando de historia, ¿ya? Que quede claro eso. Luego, también hay el descubrimiento de la antigüedad clásica, es decir, se comienza pues a interactuar con ciertas humanistas, como lo que están aquí, como Dante, Petrarca y Boccaccio, que es perteneciente a la literatura italiana, ok, hubo cierto contacto. Aquí también debo agregar, y no le he puesto, la creación de una nueva clase social, que es la clase burguesa, es decir, aquí nace una clase social económica poderosa, a la que se le conoce como la burguesía, que es nada más y nada menos que aquellos comerciantes que se dedicaban a vender y comprar productos. Estos comerciantes adquirieron poder y riqueza gracias al comercio, ¿ok? Y gracias a ese comercio adquirieron este poder que luego se pasó a una clase llamada burguesa, ¿ya? Entonces hay que entender eso, que en esta época aparece eso, es por eso que la economía cambió un poco, ¿ya? Más o menos ese es el contexto, ¿no? Cambios, como tú puedes ver, ¿no? Cambios y cambios y época de transición, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es lo más importante de este pre-renacimiento en España.
podemos ver aquí un pequeño cuadro de los géneros literarios que se sumergieron, aparecieron. Bueno, más que aparecieron, se prosperaron en esta época, ¿no? Tenemos la lírica popular y la lírica culta, siempre, ¿no? Hemos visto que en la Edad Media también había dos especies de, ¿no? de cantares, se podría decir, ya de cantar de gesta, ¿no? Que se dio pues en las dos políticas que hubo de promulgar pues estos géneros. En esta época también hubo la popular y la culta, ¿no? La popular obviamente estaba hecho de romances, que son composiciones formadas por versos octosílabos, o sea, de 8 sílabas cada verso, ¿ya? Y que sus temas pues eran la cuestión heroica, ¿ya? Crear noticias, ¿ya? Era una poesía popular, una poesía que todo el mundo podía hacerlo y todo el mundo podía leer y entenderla. Sin embargo, en la lírica culta se crean los cancioneros, ya no los romances, sino los cancioneros, ya que es una poesía un poco más preparada, ya con un tipo de lenguaje ya hecha solamente para la corte, para la gente que entiende este asunto, ¿ok? Ya se empleaba las primeras figuras literarias. Esta literatura, pues, surgió con el contacto ya con los italianos, ¿no? Que estaban un poco más avanzados en el arte. Sin embargo, aparte de cultivarse la lírica, también se cultivó la prosa y el teatro. En la prosa, pues, aparecieron las primeras novelas de caballería, ¿ok? Que más adelante, pues, ya llegaría a su máxima expresión con Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que ya lo vamos a ver en el Renacimiento. Y el teatro, con Fernando Rojas, que creó una obra magnífica llamada La Celestina. Mira que el teatro también acá tuvo sus inicios de auge, ¿ya? ¿Ya? Estos son los géneros que se han tratado pues, en el Renacimiento. Aquí tenemos los tres grandes poetas del siglo XV. ¿Ok? Lope de Mendoza, que es Marqués de Santillana, Juan de Mena y el que vamos a ver el día de hoy, Jorge Manrique. Nos vamos a enfocar, hijos, en Jorge Manrique con respecto al Renacimiento español. No hay otro, es el único. Este poeta, Jorge Manrique, acuérdate de ese nombre, por favor, esta es cultura general. Jorge Manrique es un poeta del Renacimiento español. Escribió una de sus famosas obras, la más conocida a nivel mundial, titulada Coplas a la muerte de mi padre. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, como te he dicho, como te he mencionado, vamos a ver a Jorge Manrique. Aquí una pequeña biografía que voy a leerlo, o más que una biografía, es una mini biografía, dice, ¿no? Que este es el máximo representante de la lírica castellana del siglo XV. De él conservamos unas 50 y tantos de poemas, ya de corte amoroso, que ajustan a las normas de la poesía cancioneril. Por eso te dije, ¿no? Es poesía de cancionero, ya un poco más sofisticada, solamente para la corte. ¿Ya? Entonces Jorge Manrique pertenece a la lírica culta, no a la lírica popular. ¿Okay? La composición que tiene este cancionero lo ha convertido en uno de los grandes poetas de nuestras letras, las letras castellanas. Y el poema, como te he dicho, se dice Coplas a la muerte de su padre. ¿De qué trata Coplas a la muerte de su padre? El título nos da una idea, ¿no? Del tema, muerte, ¿no? Pero de su padre. Pero él no habla en la obra específicamente o solamente sobre la muerte de su padre. O sea, este poema habla de otros temas que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Las coplas a la muerte de su padre fueron escritas en 1476, a raíz de la muerte del maestro don Diego Manrique, padre del escritor. Se trata pues de una dolorosa elegía en la que el autor lamenta ¿ya? Melancólicamente la inestabilidad de los bienes como la fortuna, la fugacidad de las vidas humanas, el poder de la muerte, la virtud personal es lo único que desafía el tiempo y el destino. Mira los temas que toca. Tras una reflexión filosófica, con la esperanza de una vida futura, este poeta pues hace elogio fúnebre a esta muerte, ¿no? La muerte de su papá. La obra estructuralmente está compuesta por 40 estrofas, llamadas coplas de pie de quebrado o mariqueñas, que ha quedado por el nombre del mismo, y que cada una está formada por dos sextillas. ¿Esto qué quiere decir? Que el esquema pues es de 8 sílabas, ya un verso, 8 sílabas otro verso y 4 sílabas el tercer verso. O sea, los dos primeros versos son 8 sílabas y el tercer verso es de 4 sílabas, y así sucesivamente.
como te he mencionado, la estructura de este poema que consta de 40 estrofas, no 40 versos, 40 estrofas. Estas estrofas, o sea, es un poema inmenso, grande, está estructurado en tres partes, claramente diferenciadas. La primera parte son las consideraciones que el poeta tiene sobre la muerte y lo contrasta con la fugacidad de la vida. ¿Okay? O sea, qué tan corto es la vida y qué tan largo es la muerte, se podría decir. ¿Ya? Eso está de la estrofa 1 hasta la estrofa 13. La segunda parte de estrofas es sobre la evocación de personajes históricos, pasados. ¿Okay? Eso está de la estrofa 14 hasta la estrofa 24. Y por último, eh, se cuenta pues la muerte ya particular de su propio padre, de Rodrigo Manrique, a partir de la estrofa 25 hasta la estrofa 40. Podemos apreciar aquí cuáles eran los temas. Ya los temas pues han sido los siguientes. El primer tema tenemos a la vanidad. ¿Ya? El primer tema de estas coplas, de este gran poema, de esta elegía, es la vanidad. Y aquí he puesto un fragmento para poder entender la vanidad, ¿no? Dice así, eh, estrofa 8. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos. Mira, mira, lo primero que nos dice es, quiere que veas tú, lector, qué poco valor tienen las cosas de las que nosotros estamos detrás de ellas, de las que nosotros nos estamos siempre corriendo tras esas cosas. Todas esas cosas, todas esas cosas no tienen valor, dice el poeta, no tienen valor. Que en este mundo traidor, aún primero que muramos, las perdemos. O sea, esas cosas que por más que las consigamos, de las que estamos corriendo siempre y de las que le damos valor y que no lo tienen, por gusto es, porque el día que nos vamos a morir, lo vamos a perder, dice el autor, el poeta. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaece. De ellas, por su calidad, en los más altos estados desfallece. ¿No? Mira, te da la idea de que eso solamente es vanidad y que no es necesario. ¿Ok? El otro tema, el otro tema que se percibe, pues es el tiempo. El poeta habla del tiempo y el valor que éste tiene para la vida humana. ¿Qué cosa es el tiempo para el poeta? ¿O cómo debemos aprovecharlo? ¿O que no hay que desperdiciarlo? Vamos a leer esta estrofa que es la más conocida por todos y que dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierta, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callante. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. En otras palabras, hijo, la muerte está llegando y la vida se pasa sin que nosotros nos demos cuenta, como dice el poeta, contemplando. Y viene, como dice el poeta, tan callando, o sea, silenciosamente. Y hay que valorar el tiempo porque la vida es corta. Y continúa el poeta diciendo, pues si vemos lo presente como un punto que he sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera, mas que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Todo pasa. Ese es el tiempo, que corre, no espera a nadie. ¿Ok? El tercer tema, mira que te estoy leyendo las mismas estrofas, hijo. El tercer tema es la fortuna. ¿Y qué importancia tiene la fortuna? ¿Ok? Mira esta pequeña estrofa, la estrofa 11, que dice, los estados y riqueza que no dejan a deshonra, ¿quién lo duda? No le pidamos firmeza, pues ¿qué son de una señora que se muda, que bienes son de fortuna, que revuelven con su rueda presurosa? Mira, está diciendo que la fortuna va y viene, como una rueda, ¿ok? Que tú la puedes tener y luego no tener, ¿ya? Y luego dice, la cual no puede ser ni estar estable ni queda en una cosa. O sea, la fortuna es pasajera, va y viene como una rueda. ¿Ah? Es una cosa que no va a quedar. Es algo que no puede estar quieto, estable, sino movible. Siguiente tema. Tema 4, la muerte, que es el principal tema de las coplas, ¿no?
Y dice el poeta sobre la muerte: nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Mira, qué hermoso, qué hermosos versos que compara y utiliza una metáfora que compara la vida como si fuese un río. ¿Ok? La vida es un río. Y tú sabes cómo es un río, ¿verdad? Un río corre, avanza. Pero el río tiene un fin. Y el río se acaba cuando éste llega al mar. Y este poeta utiliza pues esa comparación, ¿no? esa postura, esa visión de la naturaleza para poder explicar la vida. Y dice, y compara, ¿no? Que la vida son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y los más chicos allegados son iguales. Los que viven por sus manos y los ricos. O sea, no importa la vida, no importa tú, mejor dicho, no importa, la vida se importa por la grandísima madre. Entonces, como te estaba mencionando, ¿no? Esta grandeza de las coplas, eh, la última parte era la fama, ¿no? La última parte era la fama. Como tú puedes ver aquí en este cuadrito que está acá, dice temas de la obra y te he mencionado los primeros cuatro y el último es la fama, ¿ok? Si le damos una leída a las estrofas, a la estrofa que había ahí, a los versos, no va a poder entender la fama. Y eso te lo voy a dejar como tarea, ¿ok? Pero te lo voy a mencionar más adelante. Entonces, resumimos y decimos que los temas de las coplas de la muerte de su padre son los siguientes, ¿no? Las vanidades de la vida, de vanidades, el tiempo, la fortuna, la muerte y la fama. Cada uno con una pequeña explicación, se podría decir de manera precisa de lo que el poeta nos ha querido decir. ¿Okay? El paso del tiempo, la vida es muy corta y cualquier tiempo pasado es mejor que antes que la muerte, ¿no? Que fue de ellos, ¿dónde están? Manrique se refiere a las personas que no han muerto. ¿Okay? Y la muerte, pues, es un poder igualitario. No importa si tú eres rico, no importa si tú eres pobre, no importa si tú eres inteligente o no tan inteligente, no importa si tú eres grande o chico. La muerte llega porque tiene que llegar a todos por igual. ¿Okay? La valoración de lo físico y no de lo espiritual. Si pudiéramos cambiar nuestro rostro, lo cambiaríamos y el alma la dejaríamos descompuesta, dice el poeta, ¿no? Entonces, todos estos temas se ha abarcado ahí. Bueno, hijo, con esto estamos terminando la clase del día de hoy y te voy a dejar de tarea lo siguiente. El tema de la fama que está aquí y que te he puesto en la diapositiva anterior, te he puesto algunos versos de este tema. Tú me tienes que explicar con tus propias palabras, mira la tarea, explicar con tus propias palabras qué significa la fama para el poeta dentro de esos versos que te he puesto en la diapositiva anterior. ¿Ok? Vas a leer toda esa estrofa y vas a responder, pues, qué es la fama para el poeta, ¿no? Según tus perspectivas, según tu análisis, tu opinión. ¿Ya? Esa va a ser tu tarea. Y por supuesto tienes que agregar algunos dibujitos para darle vida al cuaderno, darle gracia a la tarea. ¿Ok? Bueno, joven, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas entendido las coplas a la muerte de su padre y los temas que este ha abarcado. No te olvides, Jorge Manrique. ¿Ok? Nos estamos viendo ya la próxima clase con la literatura del Renacimiento. Nos vemos. Chao.